Mi exprometida transmitió su despedida de soltera en directo y se burló de mí frente a cientos de personas. Luego confesó algo que destruyó nuestra relación en menos de 10 minutos. Todavía recuerdo la noche exacta en que todo se vino abajo. Mi nombre es Martín Herrera. Tengo 31 años y, hasta hace unos meses, estaba comprometido con una mujer llamada Camila. En aquel momento creía que mi vida avanzaba exactamente como debía. Llevábamos varios años juntos. Compartíamos un apartamento, dividíamos gastos, discutíamos por cosas absurdas como cualquier pareja normal y pasábamos horas hablando sobre cómo sería nuestra boda. No éramos una pareja perfecta, pero pensaba que éramos una pareja sólida. Ese fue mi error. Era un jueves por la noche. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con mi computadora portátil abierta. Tenía varias pestañas activas y una hoja de cálculo enorme llena de números, fechas y pagos relacionados con la boda. Acababa de realizar una transferencia considerable para uno de los proveedores más importantes del evento. Recuerdo perfectamente la sensación. Estaba cansado, pero satisfecho. Era la sensación de alguien que creía estar construyendo algo duradero. Mientras revisaba los comprobantes de pago, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Camila había iniciado una transmisión en vivo. Se encontraba pasando el fin de semana previo a la boda en una finca alquilada junto a sus amigas para celebrar su despedida de soltera. No le di demasiada importancia. Pensé que sería el típico contenido que todo el mundo publica. Brindis, risas, música, algún juego ridículo. Quizás una anécdota vergonzosa que luego me contaría entre carcajadas. Abrí la transmisión. Y cometí el mejor error de mi vida. La cámara enfocaba a Camila. Llevaba una banda brillante cruzándole el pecho. Tenía una copa en la mano. Sus mejillas estaban enrojecidas. A su lado estaba su mejor amiga, Natalia, sosteniendo el teléfono mientras intentaba mantener el equilibrio. Era evidente que habían bebido bastante. El contador mostraba cientos de espectadores conectados. Todo parecía normal. Durante los primeros segundos. Luego Natalia decidió jugar a ser entrevistadora. Momento de sinceridad, anunció riendo. En pocas semanas te casas. ¿Qué sientes realmente? Las demás comenzaron a gritar y aplaudir. Camila levantó la copa. Pensó unos segundos. Y respondió. Martínez, seguro. La forma en que dijo seguro me hizo fruncir el ceño. No sonó como un cumplido. Sonó como si estuviera describiendo una póliza de seguros. Las amigas estallaron en carcajadas. ¿Seguro? Repitió una de ellas. Sí, respondió Camila. Siempre paga todo a tiempo. Nunca olvida una factura. Siempre tiene el auto limpio. Siempre sabe dónde están los documentos importantes. Más risas. Yo seguía observando, todavía convencido de que aquello terminaría siendo una broma inocente. Entonces continuó. Mis padres lo adoran. Otra pausa. Otro trago. Y después llegó el golpe. Pero es increíblemente aburrido. La sala explotó en carcajadas. Sentí una presión incómoda en el pecho. Natalia casi dejó caer el teléfono de tanto reír. Camila siguió hablando. De verdad. Hace planes románticos como si estuviera produciendo una película. Reserva restaurantes. Organiza sorpresas. Compra regalos pensados. Y yo solo estoy ahí fingiendo entusiasmo. Las demás aplaudían. Algunas se doblaban de la risa. Yo permanecía inmóvil frente a la pantalla, sin comprender cómo la mujer con la que pensaba casarme podía estar diciendo aquello delante de cientos de personas. Entonces comenzaron las burlas personales. Mi forma de vestir. Mi manera de peinarme. Mis hábitos. Mis rutinas. Cada comentario generaba nuevas carcajadas. Cada frase era más cruel que la anterior. Pero aún no había llegado lo peor. Lo peor llegó cuando una de las amigas gritó desde el fondo. ¿Y cómo es en la cama? La transmisión se convirtió en una fiesta. Todas comenzaron a reír. Camila también. Y respondió. Durante varios minutos habló de nuestra intimidad de una forma que todavía hoy me resulta difícil recordar. Exageró. Mintió. Se burló. Inventó historias. Cada frase provocaba una nueva avalancha de comentarios. La gente reaccionaba con emojis de risa. Etiquetaban amigos. Compartían la transmisión. Yo observaba todo aquello sintiéndome cada vez más distante. Como si estuviera viendo la vida de otra persona. Entonces Natalia lanzó una pregunta que terminó de destruirlo todo. La verdadera pregunta es, ¿de verdad quieres casarte? Las amigas gritaron. Camila sonrió. Miró directamente a la cámara. Y dijo,
Ni siquiera estoy segura. El silencio que sentí dentro de mí fue absoluto. Ya no estaba enfadado. Ya no estaba triste. Era algo diferente. Era la sensación de que una puerta acababa de cerrarse para siempre. Pero todavía faltaba una última revelación. Una de las mujeres mencionó el nombre de Adrián. Yo conocía a Adrián. Trabajaba con Camila. Lo había visto varias veces. Lo saludé en reuniones de empresa. Nada más. Camila escuchó el nombre y empezó a reír. Luego comenzó a contar una historia. Una historia sobre un viaje corporativo realizado semanas antes. Y mientras la contaba, comprendí exactamente lo que estaba confesando. No había espacio para interpretaciones. No había dudas. No había matices. Me había engañado. Y lo estaba admitiendo públicamente frente a cientos de espectadores. En ese momento activé la grabación de pantalla. No sabía por qué. Simplemente sentí que necesitaba conservar evidencia de lo que estaba ocurriendo. Mientras ella seguía hablando y sus amigas celebraban cada detalle como si fuera una comedia, yo observé la transferencia bancaria que seguía abierta en mi computadora. Miles de dólares destinados a una boda que ya no iba a existir. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se apagó. No exploté. No lloré. No grité. Simplemente tomé una decisión. Entré al chat de la transmisión. Escribí 2 palabras. No hace falta. Las envié. Cerré la aplicación. Guardé la grabación. Apagué la computadora. Y me quedé sentado durante varios minutos. Pensando. Calculando. Organizando. Porque entendí que tenía unas pocas horas antes de que todo aquello regresara a golpearme. Y quería estar preparado. Lo primero que hice fue contactar a la coordinadora de nuestra boda. Redacté un mensaje breve, formal, educado, solicitando la cancelación inmediata del evento. Sabía que perdería dinero. No me importó. Después accedí a todos los documentos compartidos relacionados con la organización. Había meses de trabajo acumulados allí. Listas de invitados, pagos, reservas, cronogramas. Hice una copia de seguridad completa. Y luego eliminé el acceso de Camila. Un solo clic. Meses de planificación desaparecieron de su alcance. Después contacté a otros proveedores. Uno por uno. Sin discusiones. Sin explicaciones emocionales. Solo hechos. La boda quedaba cancelada. Punto. Aproximadamente 1 hora más tarde comenzaron las llamadas. Primero Natalia. Luego Camila. Después ambas al mismo tiempo. No respondí ninguna. Los mensajes empezaron a llegar en cascada. ¿Qué hiciste? ¿Por qué cancelaste todo? Contesta. Tenemos que hablar. Silencié el teléfono. Me serví una copa. Y por primera vez en toda la noche sentí una extraña paz. Porque Camila había pasado toda la transmisión preguntándose si debía casarse conmigo. Yo simplemente había encontrado la respuesta antes que ella. Las siguientes 24 horas fueron una locura. Nunca había visto mi teléfono comportarse como si estuviera poseído. Llamadas perdidas. Mensajes. Notas de voz. Correos electrónicos. Notificaciones de todas las aplicaciones imaginables. Era como si alguien hubiera activado una alarma de emergencia, y todo mi círculo social hubiera decidido encontrarme al mismo tiempo. Camila me llamó más de 50 veces. Al principio sus mensajes parecían confundidos. Después pasaron a la indignación. Luego a la desesperación. Después a la ira otra vez. Era impresionante la velocidad con la que cambiaba de emoción. En uno de los audios me preguntaba qué demonios estaba haciendo. En otro exigía que le devolviera acceso a los documentos de la boda. En otro me acusaba de estar destruyendo su vida. Lo curioso era que en ninguno de ellos parecía comprender por qué había ocurrido todo. Como si la transmisión nunca hubiera existido. Como si yo hubiera despertado una mañana y decidido cancelar una boda por diversión. Natalia tampoco se quedó atrás. Sus mensajes eran incluso peores. Pasaba de intentar sonar conciliadora a insultarme directamente. 1 minuto escribía que debíamos hablar como adultos. Al siguiente me llamaba inmaduro. Luego volvía a pedirme que respondiera. Después me acusaba de exagerar. Todo dentro de la misma conversación. La ignoré por completo. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. Cuando desperté encontré una sorpresa. Un amigo en común me había enviado varias capturas de pantalla. Al parecer Natalia había creado un grupo de WhatsApp. El nombre era algo parecido a Todos con Camila. Yo no estaba incluido. Pero varias personas sí. Y alguien había decidido mostrarme lo que se decía allí. Leí las conversaciones. Fue fascinante.
Según Natalia, todo había sido una simple broma. Según ella, yo había sufrido una especie de colapso emocional. Según ella, Camila era la víctima. Los mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse. Algunas personas no conocían la historia completa y asumieron que Natalia decía la verdad. Otras simplemente querían quedar bien. Vi comentarios llamándome exagerado, inseguro, dramático, demasiado sensible. No respondí a ninguno. En lugar de eso decidí ocuparme de algunos asuntos prácticos que había estado posponiendo. Camila y Natalia tenían un pequeño negocio paralelo. Diseñaban contenido para redes sociales y materiales promocionales para clientes. Durante más de un año habían estado utilizando varias suscripciones que yo pagaba. Programas de diseño, herramientas premium, servicios de almacenamiento, plantillas. Todo salía de mi bolsillo. Nunca me había molestado. Hasta ese momento. Entré en cada cuenta. Cambié contraseñas. Rebosé accesos. Cerré sesiones activas. Tardé menos de 20 minutos. Cuando terminé, ya no podían utilizar absolutamente nada. Si querían seguir trabajando, tendrían que pagar sus propias herramientas. Me pareció razonable. Después recordé otra cosa. Nuestra cuenta compartida de compras online. Mi tarjeta estaba asociada como método principal de pago. Camila la utilizaba constantemente. Cosméticos, libros, accesorios, suplementos, todo tipo de compras. Cerré todas las sesiones. Actualicé la contraseña. Y eliminé mi información de pago. Problema resuelto. Esa misma tarde escuché la cerradura del apartamento. Levanté la vista. Camila acababa de entrar. Llevaba una maleta. Tenía el rostro agotado, los ojos hinchados, y una expresión que mezclaba rabia con incredulidad. Como si todavía no pudiera aceptar que aquello estuviera ocurriendo. Ni siquiera saludó. Dejó la maleta en el suelo. Cruzó los brazos. Y dijo: «Tienes 5 minutos para explicarme qué te pasa». La observé unos segundos. ¿Explicarte qué? Todo esto. ¿Todo qué? La cancelación. Los proveedores. Los documentos. Los correos. Su tono aumentaba con cada palabra. Yo seguía sentado. Camila, tú preguntaste públicamente si debías casarte conmigo. Era una broma. Confesaste una infidelidad. Estaba tomando. Te burlaste de mí delante de cientos de personas. Estábamos jugando. Inventaste historias sobre nuestra relación. No hablaba en serio. Cada respuesta llegaba más rápido que la anterior. Como si hubiera ensayado aquellas frases. Como si creyera sinceramente que podían arreglar algo. Entonces mencioné el nombre de Adrián. Su expresión cambió. Solo un instante. Pero lo vi. Ese pequeño momento de pánico. ¿También era una broma? Pregunté. Por primera vez no respondió inmediatamente. Y ese silencio respondió por ella. La discusión continuó durante varios minutos. Ella insistía en que yo había reaccionado de manera desproporcionada. Yo seguía señalando lo mismo. No había sido una conversación privada. No había sido un error aislado. Había convertido nuestra relación en un espectáculo. Y lo había hecho voluntariamente. Finalmente ocurrió algo que no me sorprendió. Su teléfono sonó. Natalia. Por supuesto. Camila contestó. Activó el altavoz. Y comenzó a relatar una versión muy conveniente de los hechos. Según ella, yo estaba actuando como un loco. Según ella, me negaba a escuchar razones. Según ella, todo era culpa mía. Natalia tardó menos de 10 segundos en ofrecerse a venir. En cuanto escuché eso, tomé mi teléfono. Y empecé a grabar. Algo me decía que la situación estaba a punto de empeorar. Y quería pruebas. 5 minutos después llamaron a la puerta. Golpes fuertes. Impacientes. Abrí. Natalia entró como si fuera dueña del apartamento. Ni siquiera esperó invitación. Pasó a mi lado. Llegó al salón. Y señaló directamente hacia mí. ¿Qué demonios te pasa? No respondí. Ella continuó. Le arruinaste la vida. Yo. Sí, tú. Interesante. Todo esto por una broma. Una broma bastante larga. Natalia soltó una carcajada burlona. Dios mío, eres exactamente igual que siempre. ¿Y cómo soy? Aburrido. Camila asintió. Aquello me hizo sonreír por primera vez. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de incredulidad. Estaban repitiendo exactamente las mismas burlas que habían hecho en la transmisión. Como si realmente creyeran que aquello reforzaba su posición. La discusión se volvió cada vez más absurda.
Natalia insistía en que había destruido una relación perfecta. Camila insistía en que yo había reaccionado exageradamente. Ninguna parecía comprender el problema principal. O quizás sí lo comprendían y simplemente no querían asumirlo. Entonces Natalia dijo algo que me llamó especialmente la atención. Camila iba a casarse contigo por compasión. El apartamento quedó en silencio. Incluso Camila pareció sorprendida. Yo simplemente asentí. Entiendo. Natalia sonrió satisfecha. Pensó que me había herido. La realidad era otra. Cada frase que pronunciaban confirmaba que había tomado la decisión correcta. Finalmente les pedí que se marcharan. Camila recogió algunas cosas. Natalia siguió insultándome. Yo continué grabando. Cuando llegaron a la puerta, Natalia hizo una última amenaza. Esto no va a quedarse así. Levanté el teléfono. Gracias por decirlo frente a la cámara. Su rostro perdió color inmediatamente. Fue un momento hermoso. Un segundo después ambas desaparecieron por el pasillo. La puerta se cerró. Y el apartamento quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo. Un silencio real. Y aunque todavía no lo sabía, el siguiente problema llegaría a la mañana siguiente. Porque el padre de Camila acababa de escuchar una versión muy diferente de la historia. Y estaba a punto de llamarme. Si están disfrutando la historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y contar en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Todavía falta la parte más caótica de toda esta historia. A la mañana siguiente me despertó el sonido insistente del teléfono. Miré la pantalla medio dormido. Era Roberto, el padre de Camila. Contesté después del tercer tono. Siempre me había llevado bien con él. Era de esos hombres tranquilos que parecen incapaces de levantar la voz. Había trabajado toda su vida, construido prácticamente todo lo que tenía con sus propias manos, y nunca había sido de meterse en conflictos ajenos. Por eso, cuando escuché la tensión en su voz, supe inmediatamente que algo había pasado. Martín, necesito saber qué ocurrió. No sonó agresivo. Sonó confundido. Muy confundido. Me senté en la cama. ¿Qué versión te contaron? Hubo unos segundos de silencio. Camila dice que cancelaste la boda porque hicieron algunas bromas durante la despedida de soltera. Suspiré. Exactamente lo que esperaba. Roberto, eso no fue lo que pasó. Entonces explícame. Y lo hice. Le conté todo. Desde el inicio. Sin exagerar nada. Sin adornar nada. Le hablé de la transmisión. De las burlas. De los comentarios sobre nuestra relación. De la confesión relacionada con Adrián. De la pregunta sobre si realmente quería casarse conmigo. Y de la forma en que todo había ocurrido frente a cientos de espectadores. Cuando terminé, no escuché nada durante varios segundos. Solo silencio. Finalmente habló. Eso no es lo que me contó. Lo imaginé. ¿Tienes pruebas? Miré el archivo guardado en mi teléfono. La grabación completa seguía allí. Sí. Otra pausa. Más larga esta vez. Envíamela. Lo hice en ese mismo instante. El archivo tardó varios minutos en cargarse. Antes de colgar le advertí algo. Hay una parte especialmente desagradable hacia la mitad. Lo veré completo. De acuerdo. La llamada terminó. Y seguí con mi mañana. Preparé café. Respondí algunos correos. Intenté distraerme. Pero no pude evitar pensar en la reacción que tendría cuando viera todo. Porque una cosa era escuchar mi versión. Otra muy diferente era observar a su hija riéndose mientras destruía públicamente a la persona con la que planeaba casarse. Pasó aproximadamente una hora. Luego volvió a llamar. Y apenas escuché su voz entendí que ya había visto el video. Parecía 10 años más viejo. Dios mío, Martín. No añadió nada durante varios segundos. Lo siento muchísimo. Aquellas palabras me sorprendieron. No esperaba disculpas. Mucho menos de él. No es tu culpa. No, pero es mi hija. Escuché cómo exhalaba lentamente. No sabía que podía comportarse de esa manera. No respondí. Porque honestamente tampoco lo sabía. Me dijo que fueron bromas inocentes. Ya viste que no. Sí. Su voz sonaba devastada. Lo de Adrián, ¿también es cierto? Lo escuchaste igual que yo. El silencio volvió. Más pesado. Más incómodo. Voy a hablar con ella. Haz lo que creas correcto. Martín. Sí. De verdad lo siento. Cuando terminamos la llamada me quedé mirando el techo durante varios minutos. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo una especie de tristeza extraña. Porque incluso después de todo lo ocurrido, ver a un padre descubrir quién era realmente su hija no era algo agradable.
Pero los problemas todavía estaban lejos de terminar. 2 días después encontré algo que me hizo enfurecer por primera vez desde que comenzó toda esta historia. Había decidido pasar parte del fin de semana jugando videojuegos para despejar la mente. Encendí la consola. Abrí el mueble donde guardaba los accesorios. Y me quedé inmóvil. Faltaban varios controles. No cualquier control. Mis controles favoritos. 2 de ellos eran ediciones especiales bastante difíciles de conseguir. Los había comprado años atrás. Los cuidaba obsesivamente. Y habían desaparecido. Revisé todo el apartamento. 2 veces. Nada. Entonces comprendí lo obvio. Camila se los había llevado cuando recogió sus cosas. No porque los necesitara, sino porque sabía perfectamente cuánto significaban para mí. Esa misma tarde le envié un correo. No un mensaje. No una llamada. Un correo formal. También copié a Roberto. Le pedí que devolviera los controles inmediatamente. Además aproveché para mencionar otro asunto pendiente. El alquiler. Ambos figurábamos en el contrato. Ambos éramos responsables legalmente. Pero ella había abandonado el apartamento hacía días sin pagar su parte correspondiente. 10 minutos después sonó mi teléfono. Camila. Contesté. ¿Cómo te atreves a involucrar a mi padre? Ni siquiera saludó. Hola, Camila. No cambies de tema. ¿Llamas para decirme que devolverás los controles? ¿En serio te importan más esos estúpidos controles? Sí. Escuché cómo resoplaba. Increíble. También me importa el alquiler. No voy a pagarte nada. No me lo pagas a mí. Tú me obligaste a irme. No. Tú decidiste irte. Porque cancelaste la boda. Después de que me humillaras públicamente. Silencio. Luego volvió a levantar la voz. Estás intentando arruinarme. Aquella frase me hizo reír. No pude evitarlo. Estoy pagando mis responsabilidades. Eres imposible. Y tú llamabas aburrido a eso. Colgó. Yo seguí tomando café. Por primera vez en semanas, la tranquilidad duró varios minutos. Hasta que recordé algo que seguía guardado en mi teléfono. La grabación. El video completo. Había estado evitando pensar en él. Parte de mí quería eliminarlo. Cerrar definitivamente el capítulo. Seguir adelante. Pero cada vez que consideraba borrarlo, recordaba la sonrisa de Camila durante aquella transmisión. La forma en que se burló de mí. La forma en que relató la infidelidad como si fuera una anécdota divertida. Y entonces cambiaba de opinión. Porque había otro detalle importante. Camila y Adrián trabajaban en la misma empresa. Y la historia que contaron durante la transmisión había ocurrido durante una actividad corporativa organizada por esa compañía. Después de pensarlo bastante, redacté un correo. Formal. Breve. Directo. Exponiendo exactamente lo que aparecía en el video. Nada más. Nada menos. Adjunté la grabación. Lo envié al departamento correspondiente. Y cerré la computadora. Sin celebraciones. Sin discursos. Simplemente entendiendo que algunas consecuencias terminan alcanzando a las personas por sí solas. Lo que no esperaba era que la siguiente visita llegara apenas unos días después. Y tampoco esperaba que quien apareciera en mi puerta fuera la madre de Camila. Porque si Roberto representaba la calma, Elena representaba exactamente lo contrario. Y venía preparada para la guerra. 3 días después del correo, alguien golpeó mi puerta con una insistencia que parecía más una orden que una llamada. Abrí. Y ahí estaba Elena, la madre de Camila. Si Roberto era una persona que intentaba entender antes de juzgar, Elena era exactamente lo contrario. Entró en modo ataque desde el primer segundo. Ni siquiera saludó. Ni siquiera preguntó si podía pasar. Comenzó a hablar antes de que terminara de abrir completamente la puerta. ¿Estás orgulloso de ti mismo? La observé sin responder. Porque deberías sentir vergüenza. Su voz resonaba por todo el pasillo. Algunos vecinos incluso asomaron la cabeza. Ella parecía no darse cuenta. O quizás no le importaba. Mi hija lleva días llorando. Buenos días para ti también. No hagas bromas conmigo. No estoy bromeando. Elena cruzó los brazos. Has destruido su vida por una tontería. Aquella frase me resultó familiar. Era exactamente el mismo argumento que habían repetido Natalia y Camila. Una tontería. Una broma. Un error sin importancia. Como si las palabras desaparecieran mágicamente cuando alguien decide llamarlas de otra forma. ¿Roberto vio el video? Pregunté. La expresión de Elena cambió apenas un instante. Y fue suficiente. Eso no importa. Entonces sí lo vio. Lo estás manipulando.
Solté una pequeña risa. Claro. No te burles. No me estoy burlando. Arruinaste una boda. Camila arruinó una boda. La humillaste. Ella transmitió la humillación en vivo. Está siendo cruel. Estoy viviendo las consecuencias de sus decisiones. No eres un hombre de verdad. Aquella frase pareció especialmente importante para ella. La repitió varias veces, como si creyera que tenía algún poder. Como si ser un hombre de verdad implicara aceptar insultos públicos, infidelidades y humillaciones para mantener una relación. Mientras hablaba saqué el teléfono. Marqué un número. Y esperé. Elena dejó de hablar cuando escuchó la voz que respondió. ¿Hola? Roberto, tengo una pregunta. ¿Qué sucede? ¿Sabías que Elena está en mi apartamento gritándome? El cambio fue instantáneo. El rostro de Elena perdió color. ¿Qué hiciste? Susurró. Le extendí el teléfono. Quiere hablar contigo. Ella lo tomó lentamente, como alguien que ya sospecha que las cosas no van a salir bien. No escuché toda la conversación. No hacía falta. La expresión de su rostro contaba la historia completa. Primero sorpresa. Luego incomodidad. Después vergüenza. Finalmente derrota. Sí, entiendo. Pausa. No, yo solo. Otra pausa. Más larga. Está bien. La llamada terminó. Me devolvió el teléfono sin mirarme. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego acomodó su bolso. Y caminó hacia la salida. Antes de irse se giró una última vez. Aún así creo que exageraste. Aquello me hizo sonreír. Porque era evidente que ni siquiera ella creía realmente en sus propias palabras. Solo necesitaba conservar algo de orgullo. La puerta se cerró. Y no volví a verla. Durante los días siguientes continuaron llegando rumores. Muchos rumores. Algunos amigos en común me enviaban capturas de pantalla. Otros me contaban conversaciones. Al parecer Natalia había decidido iniciar una campaña para reconstruir la imagen de Camila. No estaba funcionando demasiado bien. Cada vez más personas habían visto fragmentos del video. Y una vez que alguien observaba la grabación completa, la narrativa de la simple broma comenzaba a desmoronarse rápidamente. Pero Natalia seguía insistiendo. Creó otro grupo. Invitó familiares. Invitó amigos. Invitó compañeros de trabajo. Incluso personas que apenas conocían la situación. El mensaje era siempre el mismo. Martín reaccionó de forma exagerada. Camila es la víctima. Todo fue una confusión. Todo fue un malentendido. Todo fue una broma. Mientras tanto, otro problema apareció. Uno que afectó mucho más a Natalia de lo que esperaba. Las suscripciones. Ella y Camila seguían intentando recuperar acceso a las herramientas que utilizaban para trabajar. Recibí decenas de mensajes. Correos. Llamadas. Notas de voz. Algunas amables. Otras agresivas. Todas con el mismo objetivo. Querían recuperar acceso. Necesitaban terminar proyectos. Tenían clientes esperando. Estaban perdiendo dinero. Leí algunos mensajes. Ignoré todos. Porque aquellas herramientas nunca les pertenecieron. Durante años habían disfrutado de ellas gratuitamente. Ahora simplemente tendrían que asumir el gasto por su cuenta. La situación escaló tanto que incluso Natalia terminó escribiéndome desde números desconocidos. La bloqueé también. No era mi empresa. No eran mis clientes. No era mi responsabilidad. Lo único que seguía pendiente eran los controles que Camila había tomado. Y, sorprendentemente, quien terminó resolviendo el problema fue Roberto. Me llamó una tarde. Sonaba agotado. Mucho más cansado que durante nuestra conversación anterior. Tengo los controles. ¿En serio? Sí. Gracias. Quiero que terminemos todo esto correctamente. Guardé silencio. Podemos reunirnos. Los tres. Territorio neutral. Recuperas tus cosas. Revisamos los asuntos pendientes. Y cerramos este capítulo. Lo pensé unos segundos. Honestamente, no tenía ninguna intención de reconciliarme con Camila. Ni siquiera quería verla. Pero sí quería terminar con todos los asuntos pendientes. De acuerdo. Perfecto. Solo una reunión. Solo una reunión. La fecha quedó acordada. Un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Nada elegante. Nada especial. Simplemente un lugar tranquilo donde tres adultos pudieran resolver problemas pendientes. Al menos esa era la teoría. Porque no tenía idea de que aquella reunión sería la última vez que vería a Camila. Y tampoco imaginaba que su propio padre terminaría siendo la persona que más duro hablaría durante toda la conversación.
La reunión quedó programada para un martes por la tarde. Durante los días previos no pensé demasiado en ello. De hecho, cuanto más se acercaba la fecha, menos interés tenía en asistir. Ya había tomado mi decisión. La relación había terminado. La boda estaba cancelada. Las cuentas estaban separadas. Lo único pendiente era recuperar mis pertenencias y resolver algunos asuntos económicos. Nada más. Aún así, le había dado mi palabra a Roberto. Y de todas las personas involucradas en aquella historia, él era la única que todavía merecía mi respeto. Llegué al restaurante unos minutos antes. Elegí una mesa apartada. Pedí café. Y esperé. Roberto fue el primero en aparecer. Parecía más cansado que la última vez que hablamos. Las ojeras eran evidentes. Las arrugas alrededor de los ojos parecían más profundas. Se sentó frente a mí. Nos estrechamos la mano. Ninguno de los dos mencionó inmediatamente el motivo de la reunión. Durante unos segundos hablamos del tráfico, del clima, de cualquier cosa menos de Camila. Finalmente apareció ella. Y casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque parecía una versión deteriorada de sí misma. Su cabello estaba descuidado. Sus ojos lucían inflamados. La confianza arrogante que había mostrado durante la transmisión había desaparecido por completo. Llevaba una bolsa deportiva en una mano y una expresión de resentimiento en el rostro. Se sentó sin saludar, sin mirarme, sin decir una palabra. Roberto suspiró. Vamos a resolver esto rápido. Nadie protestó. Abrió la bolsa. La empujó sobre la mesa. Tus controles. La acerqué hacia mí. La abrí. Y sentí un alivio inmediato. Estaban todos. Los 4. Incluyendo las 2 ediciones especiales. Los revisé cuidadosamente. No tenían daños. No faltaba nada. Gracias. Camila puso los ojos en blanco. Todavía me parece ridículo. Roberto giró lentamente la cabeza. La miró. Y ella guardó silencio. Era evidente que aquella conversación ya se había repetido muchas veces en privado. Saqué los controles de la bolsa. Volví a guardarlos. Y pasamos al siguiente tema. El alquiler. Roberto sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa. Ya está resuelto. Levanté una ceja. ¿Resuelto? Transferí el dinero pendiente. Además, hablé con el propietario para retirar legalmente a Camila del contrato. Lo miré sorprendido. No tenías por qué hacer eso. Lo sé. Hubo una pausa. Pero alguien tenía que hacerlo. Camila soltó un resoplido. Increíble. Roberto ni siquiera la miró. ¿Qué es increíble? Que todos actúen como si yo fuera la única responsable. Aquello marcó el inicio de la discusión. Porque era la primera vez desde la ruptura que Camila hablaba libremente delante de su padre. Y resultó evidente que todavía seguía convencida de ser la víctima. Perdí mi boda. Tú destruiste tu boda, respondió Roberto. Perdí mi casa. Te fuiste de tu casa. Perdí mi relación. Te burlaste públicamente de tu relación. Cada respuesta llegaba de inmediato. Sin titubeos. Sin suavizar nada. Yo observaba en silencio. Era una conversación que ya no me pertenecía. Padre e hija estaban discutiendo algo mucho más profundo que mi relación con ella. Estaban discutiendo quién era realmente Camila. Y por primera vez parecía que Roberto estaba viendo la respuesta con claridad. Finalmente decidió cambiar de tema. Hablemos de los gastos. Eso llamó inmediatamente la atención de Camila. Yo ya sabía por qué. Porque durante semanas había repetido a todo el mundo que yo le debía dinero. Que la había perjudicado económicamente. Que debía compensarla por la cancelación. Saqué una carpeta. Había preparado todo. Fechas. Pagos. Recibos. Transferencias. Reservas. Absolutamente todo. La coloqué sobre la mesa. Tus padres pagaron el vestido. También algunas invitaciones. Yo cubrí el salón. El catering. La banda. El fotógrafo. La luna de miel. Los depósitos. Los seguros. Y el anillo. Roberto revisó la documentación. Asintió. Todo coincidía. Camila permaneció callada. Hasta que encontró algo. ¿Y el vestido? ¿Qué pasa con el vestido? No puedo devolverlo. Lo sé. Entonces deberías compensarme. Tuve que contener una carcajada. Porque aquello era absurdo incluso para los estándares de esta historia. No. No. Puedes venderlo. Donarlo. Guardarlo. Quemarlo. Haz lo que quieras. No es mi problema. Su expresión se endureció. Entonces señalé otra línea de la lista.
Yo tampoco puedo recuperar gran parte del dinero que gasté. Eso sí pareció molestarle, porque por primera vez entendió hacia dónde iba la conversación. ¿Y el anillo? ¿Qué pasa con él? Era nuestro anillo. No. Negué con la cabeza. Era un anillo de compromiso. Y ya no existe ningún compromiso. El silencio cayó sobre la mesa. Ella me observó fijamente. ¿Lo vas a vender? Sí. Aquella respuesta pareció afectarla más que cualquier otra cosa. Mucho más que la boda. Mucho más que el dinero. Mucho más que la ruptura. Porque el anillo representaba algo simbólico. Representaba el final definitivo. Sin posibilidad de marcha atrás. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Después de todo lo que significaba. Antes de que pudiera continuar, Roberto levantó una mano. Y por primera vez durante toda la reunión habló con verdadera firmeza. Basta. Camila se quedó callada. Ya basta. La decepción en su voz era devastadora. Martín está siendo más justo de lo que yo habría sido. Ella bajó la mirada. Papá. No. Solo escúchame. Te he escuchado durante semanas. La mesa quedó en silencio. Nadie dijo nada. Finalmente Roberto se volvió hacia mí. La propuesta es razonable. Asentí. Entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y así terminó. Sin grandes discursos. Sin reconciliaciones. Sin abrazos. Simplemente terminó. Pagamos el café. Nos levantamos. Y caminamos hacia la salida. Antes de irse, Roberto me estrechó la mano. Con fuerza. Como si quisiera decir algo más. Pero no encontró las palabras. Camila ni siquiera me miró. Subió al automóvil. Y se marchó. Sin saber que aquella sería la última vez que nos veríamos. Han pasado varios meses desde entonces. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, la verdadera caída de Camila apenas estaba comenzando. Porque mientras yo intentaba reconstruir mi vida, las consecuencias de sus propias decisiones estaban empezando a alcanzarla una por una. Han pasado varios meses desde aquella reunión. Y si algo aprendí durante todo este proceso es que las consecuencias rara vez llegan de golpe. Normalmente aparecen poco a poco, una detrás de otra, como fichas de dominó. Al principio no sucede nada. Y luego, de repente, todas empiezan a caer. Durante las primeras semanas después de nuestra última conversación decidí concentrarme únicamente en mi propia vida. Bloqueé a Camila. Bloqueé a Natalia. Bloqueé a varios de sus amigos. Incluso terminé bloqueando a algunas personas que ni siquiera conocía y que habían decidido escribirme para explicarme por qué yo era el villano de la historia. No tenía energía para discutir. No tenía interés en convencer a nadie. Quien quisiera creer la versión falsa podía hacerlo. Yo ya había perdido suficiente tiempo. La tranquilidad que llegó después fue extraña. Al principio me costaba acostumbrarme. El apartamento parecía enorme. Silencioso. Ordenado. No había discusiones. No había tensiones. No había esa sensación constante de estar caminando sobre una cuerda floja emocional. Por primera vez en mucho tiempo podía sentarme en mi sofá sin sentir que estaba administrando una relación a tiempo completo. Y mientras yo empezaba a recuperar la calma, las noticias sobre Camila comenzaron a llegarme por distintos caminos. Nunca las busqué. Simplemente aparecían. Un mensaje de algún conocido. Una conversación casual. Una captura de pantalla. Un comentario durante una reunión. Así fue como me enteré de la primera gran explosión. Camila y Natalia habían dejado de hablarse. Por completo. Después de años siendo inseparables. Después de presentarse como hermanas. Después de defenderse mutuamente en cualquier situación. La amistad había implosionado. Y según varias personas, la discusión fue brutal. Al parecer Camila comenzó a culparla de todo. Absolutamente todo. La transmisión, las bromas, los comentarios, la ruptura, la boda cancelada, las consecuencias laborales. Todo. Según ella, Natalia la había influenciado, la había animado, la había empujado, la había convencido. Era una estrategia interesante, especialmente porque yo tenía grabado cómo Camila había participado con entusiasmo en cada minuto de aquella transmisión. Pero cuando las personas se niegan a asumir responsabilidad, siempre buscan otro culpable. Lo inesperado fue que Natalia finalmente se cansó. Durante años había sido la amiga que justificaba todo. La que defendía todo. La que encontraba excusas para todo. Pero aparentemente incluso ella tenía un límite. Y ese límite llegó. La discusión terminó con gritos. Acusaciones. Insultos. Y una ruptura definitiva.
De un día para otro dejaron de hablarse. Después ocurrió algo aún más interesante. Natalia le pidió a Camila que abandonara su apartamento. Aquello me sorprendió, porque durante semanas había estado viviendo allí. Pero parece que convivir con alguien que culpa a todo el mundo de sus propios problemas resulta agotador. ¿Quién lo habría imaginado? Así que Camila tuvo que empezar a mudarse de un lugar a otro. Una semana con una amiga. Varios días con un primo. Algunas noches con conocidos. Siempre temporalmente. Siempre dependiendo de la buena voluntad de otros. Y la paciencia de las personas empezó a agotarse rápidamente. Mientras tanto, ocurrió otra cosa. La empresa donde trabajaban Camila y Adrián terminó su investigación interna. Yo ya me había olvidado del correo que envié meses atrás. Sinceramente, ni siquiera esperaba una respuesta. Pero aparentemente alguien sí tomó el asunto en serio. Y no fui el único. Según me contaron más tarde, ya existían dudas y reportes relacionados con ciertos comportamientos ocurridos durante aquel evento corporativo. Mi grabación simplemente terminó convirtiéndose en la pieza final que necesitaban. Menos de una semana después ambos fueron despedidos. Camila y Adrián. Los dos. Cuando escuché la noticia me quedé varios segundos mirando el mensaje. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Tampoco tristeza. La sensación era más simple. Consecuencia. Solo consecuencia. Porque nadie los había obligado a hacer nada. Nadie los había obligado a presumirlo públicamente. Nadie los había obligado a convertirlo en un espectáculo. Después de aquello, la situación financiera de Camila empeoró rápidamente. Su padre había dejado de rescatarla económicamente. Eso también terminé sabiéndolo por terceros. Y honestamente no me sorprendió. Roberto había llegado a su límite. Durante años había solucionado problemas. Pagado errores. Corregido decisiones impulsivas. Pero algo cambió después de ver aquella grabación. Algo se rompió. Y decidió que ya era suficiente. Sin ese respaldo económico, la realidad golpeó mucho más fuerte. Camila terminó aceptando un trabajo que detestaba. Nada relacionado con marketing. Nada parecido a la carrera que había construido. Simplemente un empleo que le permitiera pagar facturas. Y según varias personas cercanas, estaba profundamente resentida por ello. Lo más curioso era que seguía culpándome. Seguía diciendo que yo había destruido su vida. Cada vez que escuchaba eso, pensaba exactamente lo mismo. Yo no destruí nada. No la obligué a burlarse de mí. No la obligué a engañarme. No la obligué a transmitirlo. No la obligué a confesarlo. No la obligué a reírse mientras lo hacía. Lo único que hice fue dejar de protegerla de las consecuencias. Y para algunas personas eso resulta insoportable. También me enteré de que la reputación de Natalia había sufrido bastante. El video continuó circulando durante semanas. Algunas personas lo guardaron. Otras lo compartieron. Eventualmente llegó a grupos que ni siquiera conocían a ninguno de nosotros. Y la imagen que quedó de ella fue bastante clara. No como una amiga divertida. No como una persona extrovertida. Sino como alguien que disfrutaba humillando a otros para entretenerse. La ironía es que pasó años construyendo una imagen pública muy cuidada. Y bastaron 15 minutos de transmisión para destruirla. Yo, mientras tanto, seguía adelante. Poco a poco. Sin prisa. Sin dramas. Y por primera vez en mucho tiempo comencé a disfrutar de una palabra que antes me había molestado escuchar. Estable. Esa misma palabra que Camila había utilizado como insulto. Esa misma palabra que había pronunciado entre risas delante de cientos de personas. Resultó que ser estable era maravilloso. Significaba dormir tranquilo. Significaba pagar mis cuentas. Significaba no vivir rodeado de caos. Significaba no tener que rescatar constantemente a alguien de sus propias decisiones. Con el paso de los meses empecé a apreciar cada vez más esa tranquilidad. Y entonces tomé una decisión importante. Una decisión que llevaba tiempo posponiendo. La misma decisión que terminaría cerrando definitivamente todo este capítulo de mi vida. Porque había un viaje que seguía pendiente. Y esta vez pensaba hacerlo solo. Cuando cancelé la boda, hubo una pregunta que varias personas me hicieron durante meses. La formulaban de distintas maneras. Algunos con curiosidad. Otros con morbo. Algunos incluso con cierta esperanza de escuchar una respuesta dramática. La pregunta era siempre la misma. ¿Qué hiciste con la luna de miel? La verdad es que durante bastante tiempo no hice nada. El viaje permaneció ahí. Suspendido. Como un recordatorio incómodo de una vida que ya no existía. Habíamos planeado ese recorrido durante meses.
hoteles, restaurantes, excursiones, ciudades que ambos queríamos visitar. Todo estaba diseñado para comenzar nuestra vida de casados. Después de la ruptura, abrir aquellos archivos me producía una sensación extraña. No tristeza exactamente, más bien una especie de vacío, porque cada reserva representaba una versión de mi futuro que había desaparecido. Así que lo dejé estar. Durante semanas, luego durante meses, hasta que una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos, encontré nuevamente toda la documentación del viaje. Y algo cambió. Por primera vez no sentí nostalgia. No sentí enojo. No sentí decepción. Sentí entusiasmo. Porque de repente entendí algo. Ese viaje no pertenecía a Camila. Nunca había pertenecido a Camila. Tampoco pertenecía a una boda. Me pertenecía a mí. Era una experiencia que había querido vivir. Un sueño que había querido cumplir. Y no tenía sentido abandonarlo solo porque la persona equivocada ya no formaba parte del plan. Así que hice las modificaciones necesarias. Cancelé algunas reservas. Ajusté otras. Reorganicé el itinerario. Y confirmé todo. Iría solo. No como una luna de miel frustrada. No como un hombre intentando olvidar una ruptura. Sino como alguien celebrando haber recuperado el control de su propia vida. Curiosamente, esa decisión provocó otra reacción inesperada. Porque algunas personas se enteraron. Y eventualmente la noticia llegó a Camila. No sé exactamente cómo. Nunca pregunté. Pero ocurrió. Lo supe porque un conocido en común me escribió para contarme algo. Al parecer ella había tenido una reacción bastante intensa al enterarse. Especialmente cuando descubrió otro detalle. El anillo. Sí. Finalmente vendí el anillo. Y aparentemente eso le afectó incluso más que el viaje. Lo encontré curioso. Porque durante la relación siempre insistió en que los símbolos materiales no eran importantes. Pero cuando entendió que el anillo ya no existía, algo pareció cambiar. Como si por fin hubiera comprendido que no quedaba absolutamente nada que recuperar. Ni compromiso, ni boda, ni reconciliación, ni posibilidad de volver atrás. Nada. El dinero de la venta no cubrió todo lo que había gastado. Ni cerca. Pero tampoco era ese el objetivo. Lo utilicé para varias cosas. Algunas prácticas. Otras simplemente porque me apetecían. Entre ellas, compré algo que llevaba mucho tiempo deseando. Un monitor de alta gama para mi computadora. Puede sonar absurdo para algunas personas, pero cada vez que lo utilizo me hace sonreír. No por el monitor en sí, sino por lo que representa. Representa una decisión. Representa un límite. Representa el momento exacto en que dejé de intentar salvar una relación que ya estaba rota. Con el tiempo también volví a salir con amigos. Retomé hobbies. Volví a hacer ejercicio regularmente. Recuperé rutinas que había abandonado. Y empecé a notar algo interesante. La paz tiene un efecto acumulativo. Cuanto más tiempo pasas sin caos, más valoras la tranquilidad. Antes pensaba que una relación debía sentirse intensa para ser real. Ahora creo exactamente lo contrario. Creo que una buena relación debería sentirse segura. Cómoda. Estable. Sí, estable. La palabra que terminó convirtiéndose en el centro de toda esta historia. Todavía hablo con Roberto de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Tomamos café alguna vez. Comentamos cosas normales. Trabajo. Noticias. Deportes. Nunca menciona a Camila. Y yo tampoco. Es un acuerdo silencioso que ambos parecemos entender perfectamente. Sobre Elena no volví a saber nada. Sobre Natalia tampoco. Y honestamente prefiero que siga así. Hay capítulos que simplemente deben quedarse cerrados. Hace unas semanas estaba organizando algunos archivos antiguos cuando encontré la grabación original de aquella transmisión. La misma que cambió mi vida. La observé unos segundos. Sin reproducirla. Solo mirando el nombre del archivo. Después la eliminé. Definitivamente. No porque hubiera perdonado nada. No porque hubiera olvidado nada. Sino porque ya no la necesitaba. La prueba había cumplido su propósito. Las consecuencias habían seguido su curso. Y yo ya había avanzado. Al final, la lección más importante de toda esta historia fue sorprendentemente sencilla. No perdí una esposa. Perdí una ilusión. Y eso terminó siendo una de las mejores cosas que me han pasado. Porque ahora sé exactamente qué tipo de persona quiero a mi lado. Y, sobre todo, qué tipo de persona no quiero volver a tener cerca jamás. Así que sí. Camila se preguntó públicamente si debía casarse conmigo.
y terminó obteniendo su respuesta. Solo que no fue ella quien la tomó. Fui yo. Y mirando hacia atrás, fue la mejor decisión que pude haber tomado.